Ok, continuamos las clases, continuamos las riquezas inescrutables de Cristo, que el versículo se encuentra en Efesios capítulo 3, versículo 8. Pablo habló de estas riquezas insondables, estas riquezas que no se agotan, es lo que quiere decir. Las riquezas inescrutables son riquezas insondables que no se agotan, porque a medida que más estudiamos la palabra, más riquezas encontramos de Cristo. Porque la palabra es Cristo. La palabra es Cristo, de Génesis hasta Apocalipsis. Y cada vez que entramos más en su enseñanza, más riquezas encontramos. Vamos allá a Deuteronomio, a donde nos quedamos la semana pasada. Deuteronomio capítulo 8. ¿Por qué son insondables? Porque no se pueden agotar. Constantemente estamos descubriendo quién es Cristo para nuestras vidas, dónde está Cristo reflejado en las Escrituras, qué manifestación hay de Cristo para nuestras vidas. Entonces, Deuteronomio 8, versículo 7. Empezamos ahí. Dice, porque, estoy en el 8, sí, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Esto, el Deuteronomio 8, como dijimos la semana pasada, es el recuento de Dios con el pueblo de Israel, recordándole su desobediencia y después diciéndole qué quería hacer con él. Eso es Deuteronomio 8. ¿Ok? Deuteronomio 8 es la promesa de poseer la tierra prometida. Entonces le dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y en montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivo, de aceite, de miel. Todo esto son riquezas inescrutables. Todo esto habla de Cristo, hermano, aunque no lo crean. Todo habla de Cristo. Todo es Cristo. Todo. Perdón. Dice, tierra de trigo y cebada, de vides, de higuera, de granados, tierra de olivos, tierra de aceite y tierra de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Todo esto son riquezas insondables, riquezas inescrutables de Cristo. Todo esto representa a Cristo. Todo representa a Cristo. La Biblia inspirada por el Espíritu Santo fue escrita de manera maravillosa, donde podemos ver la manifestación a través de la palabra inspirada por el Espíritu a todos estos escritores, la manifestación de Cristo. Tanto el tabernáculo, tanto como la tierra prometida, tanto como la vid, tanto como el trigo, tanto como la cebada. Todo esto son riquezas inescrutables de Cristo. Todo esto representa a Cristo. Al describir la buena tierra, muestra la buena tierra de Canaán, que representa a Cristo, con sus riquezas insondables que fueron dadas para disfrutarlas. Así que él le está diciendo aquí al pueblo de Israel, porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra, te introduce a los lugares donde tú vas a disfrutar las riquezas de Cristo. Nosotros como iglesia hemos sido introducidos a esta tierra también, porque estamos disfrutando de la belleza, del amor, de la dulzura y del poder de Cristo en nuestras vidas. Nosotros también fuimos introducidos en esta buena tierra. Dice, primero la tierra, ahí como le dice, que son los arroyos de agua, los manantiales, las fuentes que representan a Cristo como espíritu que fluye. Esta agua que habla aquí, esta agua, la fuente de manantiales que brotan en vega y en monte, representa al Espíritu Santo. Y veremos por qué. Vayamos a Juan capítulo 4, versículo 14.
Lo leímos la semana pasada, pero quiero hacer un recuento. Dice Juan capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere de agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿De qué está hablando? A la samaritana. Está hablando del Espíritu Santo. Así que acá en Deuteronomio 8 también le está hablando a ellos de los arroyos, de los manantiales, de las fuentes que representan también al Espíritu Santo. Él le dijo, por el Espíritu le dijo, yo quiero que ustedes disfruten de esto. Y Él quiere que la iglesia también disfrute de esto que le habló a la samaritana, la fuente de agua que salta para vida eterna. O sea, una fuente una representación del Espíritu Santo a través de esta agua que salta para vida eterna. Que el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir salta? Cuando dice que salta para vida eterna. ¿Alguien sabe? No, el agua. La fuente de agua que salta para vida eterna. Que está hablando del Espíritu. ¿Eh? La forma, ajá. Que salta para vida eterna, que es viva. Algo que salta está vivo, que se mueve, que está activo, que constantemente está haciendo algo en nuestras vidas. Está representado aquí por el agua, como habló allá en Deuteronomio 8, versículo 7. Agua viva, agua que ellos iban a disfrutar de la presencia de Dios. Entonces, vayamos ahora a Juan 7 también. 7 de 37 al 39. Aquí está hablando también en el Nuevo Testamento sobre esta agua que representa al Espíritu de Dios. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué representa aquí esto? Esta agua que está hablando Jesús. ¿Que beba agua? No. ¿Que beba vino? No. Que beba de la presencia del Espíritu Santo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí está representando otra vez el agua como la presencia del Espíritu Santo. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Pero ya le estaba diciendo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Beba agua, no, beba del Espíritu. O sea, el agua representa al Espíritu. Vemos allí también claramente en las Escrituras en el Nuevo Testamento. Ahora, vayamos otra vez a Deuteronomio capítulo 7. Después menciona en el 8, Deuteronomio 8, versículo 8. Menciona ahora tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivo, de aceite y de miel. Ahora menciona los vegetales, porque la semilla de trigo, la cebada, las vides, los granados, la tierra de olivo, de aceite y de miel, excepto la miel, todos son vegetales, ¿ok? La semilla de trigo, como ya la estudiamos, porque estudiamos eso en la clase anterior, representa o tipifica a Cristo. ¿Se acuerdan que era la semilla? Que la hablamos, no esta clase que pasó, no, la otra anterior. ¿Qué representaba cuando Cristo habló en Juan 12, 24? Vayamos allá. Juan 12, 24. De cierto os digo que si el grano de trigo, ¿están viendo? Y está hablando aquí de la semilla de trigo. No cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué representa el grano de trigo aquí? ¿Qué representa? La vida de Jesús, la muerte
Exactamente. Así que acá, en Deuteronomio 8:8 dice, tierra de trigo y de cebada. Como ya lo estudiamos, Cristo encarnado, que fue crucificado y sepultado a fin de multiplicarse, porque dice que si no moría, no podría llevar mucho fruto, porque su muerte, acuérdense que si Cristo no hubiera muerto y resucitado, en vano sería nuestra fe. Así que si Él no hubiera muerto y no hubiera resucitado, no hubiera sido posible el pacto nuevo, el nuevo pacto que nos da entrada a la presencia de Dios para recibir el Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí cuando dice tierra de trigo y de cebada, la semilla de trigo representa la vida de Cristo, como dice allá en Juan capítulo 12, versículo 24. Y vamos a leer el 25, dice, que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Wow. Entonces, la cebada, vamos a ver qué representa la cebada, dice, tierra de trigo y de cebada. La cebada representa la resurrección de Cristo. La cebada es el primer vegetal que se cosecha en Israel en aquel entonces. Era el primer vegetal que se cosechó. Y cuando se cosechó, entonces fructificó. Representa la resurrección de Cristo. Vayamos a 2 de Samuel. Vamos a ver lo que dice aquí 2 de Samuel. Capítulo 21. Versículo 9. Eso lo hablamos la semana pasada. No lo... Ok. 21, 9. Vamos a ver aquí por qué decimos que la cebada era el primer trigo que los israelitas... el primer vegetal, el primer producto que los israelitas fructificaban. Sí. Segunda de Samuel. Sí. No, 21:9. Sí, y los entregó en manos de los gabonaitas y ellos lo ahorcaron en el monte delante de Jehová y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de ¿qué? De la siega. Al comenzar la siega de ¿qué? Aquí me está diciendo que los primeros días de la siega, que la primera siega es cebada, que la cebada representa la resurrección de Cristo, la primera resurrección para vida eterna, como la cebada. Por eso le dice aquí, acá en Deuteronomio capítulo 8, capítulo 8, versículo 8, tierra de trigo y cebada, o sea, si cae la semilla de trigo es la muerte, y cuando la cebada representa la resurrección porque era la primera cosecha de los israelitas. Ahora vayamos a la resurrección. Ahora vayamos a 1 de Corintios. O sea, esto representa o alude a que Cristo resucitado como las primicias. La primera recogida, los primer vegetal que se sembraba y se recogía en Israel en aquel entonces era la cebada. Ahora, esto también alude a Cristo resucitado como las primicias. 1 de Corintios 15. A Cristo resucitado como las primicias. 1 de Corintios 15, 20. 1 de Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Quién es la primicia de la resurrección? Cristo. ¿Y por qué representa la cebada la resurrección? Porque era la primera cosecha del pueblo de Israel, que lo vimos allá en 2 de Samuel, capítulo
21, versículo 9. La cebada alude a la resurrección de Cristo. Ahora dice, las vides, vayamos otra vez a Deuteronomio. ¿Qué cosas son estas cosas, todo esto que estamos hablando? ¿Ah? ¿Cómo? No oigo. ¿Las riquezas qué? Inescrutables de Cristo. Ahora vamos a leer aquí. En el 8, en el 8:8 dice, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granado. Ahora vamos a ver las vides. Las vides también representan a Cristo. ¿Y qué son las vides? ¿Qué son las vides? ¿Qué son las vides? La viñera. The vine. Las vides son las viñas. ¿Cómo se llama? Las enredaderas de las uvas, exactamente. Las vides representan a Cristo, que se sacrificó a sí mismo para producir el vino que alegra a Dios y a los hombres. Porque no es vino, es la sangre. Eso es lo que representa las vides. Para producir el vino que alegra a Dios y a los hombres. Eso lo estudiamos ya en Jueces, cuando hablamos de los árboles. Cuando vimos la parábola de los árboles. Jueces capítulo 9, versículo 13. Vayamos allá. ¿Qué dijo la vide? Capítulo 9, versículo 13. Claro. Por eso es que nosotros tomamos la Santa Cena, como el jugo de uva y el pan. No, y tengo mucho de eso, pero no quise entrar en Jueces capítulo, no lo encontré, perdón. 9:13, allá lo hablamos la semana antepasada. Jueces 9, capítulo 13. La vid le respondió. Cuando hablamos de, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? La vid, aquí en el 9:13 de Jueces lo hablamos, el mosto es la primera cosecha de la uva. Es la primera que no se fermenta. ¿Se acuerda que hablamos que expliqué lo que era el mosto? Entonces, las vides representan a Cristo que se sacrificó a sí mismo para producir el vino que alegra a Dios y a los hombres. En la Biblia el vino simboliza la alegría y el gozo de Jesús, de Cristo, de haber dado su vida por nosotros. Las bendiciones de las alianzas de Dios para con nosotros, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo y el crecimiento espiritual. Todo esto representa el producto de la vid. ¿Ok? Lo vuelvo a decir. En la Biblia el vino simboliza la alegría, el gozo de Cristo de haber dado su vida por nosotros. Las bendiciones de la alianza de Dios, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo y el crecimiento espiritual. ¿Se acuerda que hablamos de un versículo que dijo Pablo? No embraguéis con vino, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. La alianza con Dios, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo y el crecimiento espiritual. Todo esto es representado por el producto de las vides. La alianza de Dios, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo y el crecimiento espiritual. Por eso es que le dice al pueblo de Israel, porque Jehová tu Dios te introducirá a la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y en montes, que representa el Espíritu Santo, tierra de trigo, que representa la muerte de Cristo, y cebada, la resurrección de Cristo, las vides, que representa el vino, que representa la muerte de Cristo, el gozo por el cual
Cristo fue a la cruz por nosotros, representa la sangre de Cristo, la alianza de Dios, el Espíritu Santo y el crecimiento espiritual. El profeta Amos, vayamos allá. Amos, un profeta menor. Está, yo creo que está antes de Jonás. Después de Joel. Amos, versículo 9. Capítulo 9, perdón, versículo 13. Amos 9, 13. Amos 9, 13. Dice, él dijo, aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. ¿Qué quiere decir todo esto? Ok. Amos 9:13 es una imagen vívida de las bendiciones desbordantes de Dios sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque dice, aquí es la restauración de Israel. El capítulo 9 es restauración de Israel. Y le está diciendo que vienen días en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto. Aquí le está diciendo Amos que habrá un tiempo en que las montañas gotearán mosto, una imagen vívida de las bendiciones desbordantes de Dios para su pueblo. Esto es el capítulo 9 de Amos, es la restauración de Israel. Por eso le está diciendo, el vino aquí está representando el mosto, o sea, lo que habla aquí está representando bendición para el pueblo de Israel. El vino es como perfume, es como algo que simboliza alegría a través del amor y la unión que establece el esposo que es Dios y la esposa que es su pueblo. Tal evidencia está en Cantar de Cantares, pero no voy a entrar ahí, porque Cantar de Cantares ya es otro. Esa evidencia de que el vino es como perfume, como un algo perfumado, mezclado que simboliza alegría a través del amor y la unión que establece el esposo que es Dios y su esposa que es el pueblo. También habla del vino y de los odres en el Nuevo Testamento, Mateo 7, 17, que dice, no pondrás vino nuevo en odres viejos, ni pondrás vino viejo en odres nuevos. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Mateo qué? 7, 17. Cuando dice no pondrás vino nuevo en odres viejos, ni en odres viejos vino nuevo, porque dice que se va a reventar. El nuevo pacto. Es el nuevo pacto, es la presencia del Espíritu Santo en una persona regenerada. Eso es lo que quiere decir. No vas a poner vino nuevo, que es la representación del Espíritu de Dios también, en una persona que no está regenerada, porque dice que no cabe. Así que no pondrás vino nuevo en odres viejos. El odre tiene que ser nuevo. ¿Y cómo puede ser nuevo? A través del nuevo nacimiento. Entonces, exactamente, vendría entonces ese vino nuevo en odres nuevos, pero no en odres viejos. El vino representa aquí la presencia de Dios, el nuevo pacto por la sangre de Cristo, y el odre nuevo significa el nuevo nacimiento por el Espíritu. Por eso dice, no pondrás vino nuevo en odres viejos, porque se va a reventar, no caben, no puede ser. Porque una persona que no ha sido regenerada no puede recibir la bendición de Dios, porque no es compatible. Es como cuando tú pones dos cosas que hacen chispa, eso no funciona.
Tiene que haber una regeneración de un odre nuevo para poner vino nuevo. La presencia del Espíritu Santo a través del pacto de Cristo en la cruz. Todo lo viejo. Claro, para poder recibir ese nuevo pacto. Una vida nueva. Un nuevo nacimiento para recibir la presencia del Espíritu, de la sangre, de la alianza de Dios, para tú poder... No, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Dice, no pongas en odres nuevos, vino viejo, ni vino viejo en odres nuevos. Tiene que haber una regeneración. Ok, vayamos otra vez a Deuteronomio 8, donde estábamos. Así que el vino es como perfume, como un perfume que simboliza la alegría a través del amor y la unión que establece el esposo Dios y la esposa su pueblo. El vino también representa la alianza con Dios, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo y tu crecimiento espiritual. El vino también representa un pacto nuevo. Por eso es que nosotros hacemos la Santa Cena. Este es mi sangre y este es mi cuerpo, por el cual es entregado. Representa el nuevo pacto. Ok, vayamos otra vez a Deuteronomios 8. Ahora vayamos a ver el aceite. No, perdón. La higuera. La higuera también es Cristo. La higuera nos habla de la dulzura y la santificación que nos da Cristo como suministro de vida. Y eso está en Jueces también. En la parábola que hablamos de los árboles, Jueces capítulo 9, versículo 11. ¿Saben lo que es una higuera, verdad? Es el árbol que da higos. También representa 9:11. Jueces. La higuera nos habla de la dulzura y la satisfacción que nos da Cristo como suministro de vida. La granada como vida abundante de Cristo. Y la granada está llena de semillas, que lo hablamos la semana pasada. Cuando la granada madura, yo traje la granada la semana pasada, es una fruta con una corteza dura. Esta granada cuando está llena de semillitas adentro, y esta granada cuando madura rompe la corteza y comienzan a salir todas las semillas, que no es más que la tipificación de la abundancia y la plenitud de la vida divina dada al hombre por Cristo. Vemos que la granada está en las construcciones del templo y de la casa de Salomón. Dios mandó a tallar granada, ¿qué significa? Vida abundante. Eso es lo que significa. También está la granada, está en las orillas de los mantos de los sacerdotes, en las orlas. Vayamos allá un momentico, un libro más adelante, un poquito más adelante, Éxodo capítulo 28. Por eso es que Dios manda a tallar granadas en el templo y en la casa de Salomón, porque significa vida abundante, y también en el efod, que es la vestidura del sacerdote, también manda a ponerle en las orillas, a ponerle un bordado de granada. Todo eso significa Cristo, vida abundante. La vestidura de los sacerdotes del efod está en Éxodo 28, versículo 33. Dice, y en sus orlas, o sea, en las orillas, harás granada de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, que también tiene otro significado las campanillas. Pero en este caso estamos hablando de la granada. La granada, cuando es esta fruta de corteza dura, que cuando madura, rompe y echa muchas semillas, quiere decir vida abundante. Por eso Dios la usa como símbolo de Cristo. Por eso todo tiene el significado, hermano. Todo es Cristo.
todo, absolutamente todo es Cristo. Tabernáculo, todo es Cristo. La explicación aquí de la abundancia de la tierra que le está explicando, que está dando Dios para el pueblo de Israel en el versículo 8 de Deuteronomio, es Cristo. Todo es Cristo. Dice, aquí puse, debemos abrirnos al Señor para que Él nos dé su vida en abundancia como la granada cuando rompe, con el fin de que se rompa la cáscara vieja del hombre para que fluya la nueva vida. Los granados representan la plenitud, la abundancia, la belleza y la expresión de las riquezas de Cristo como vida. Salomón las usó como adorno en sus construcciones en Primera de Reyes 7, 18 al 20. Ahí pueden leerlo también. Así que la granada tipifica abundancia, plenitud divina dada al hombre en Cristo. Por eso es que usa la granada en las construcciones de Salomón, de su casa, de su palacio, y las granadas también están en alrededor de los mantos del sacerdote. Cuando estudiamos la vestidura de un sacerdote, todo es Cristo. Todo es representado a Cristo, todo. Ok, ahora vayamos otra vez a Deuteronomio capítulo 7, versículo 8, dice, tierra de trigo, ya vimos el trigo quién era, y cebada ya vimos quién es, ya vimos lo que representa las vides, las higueras, los granados. Ahora dice tierra de olivos, de aceite y de miel. Todo esto es Cristo. Por eso dice que es una tierra buena, que fluye leche y miel. Porque ahí en esa tierra, representada simbólicamente por la naturaleza, por las cosas que Dios le está hablando aquí, representa la abundancia de Cristo. La tierra de olivo que tipifica a Cristo, también, tierra de olivo, tipifica a Cristo. Romanos 11, 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia ¿de quién? Del olivo. ¿De quién están haciendo partícipe aquí? Está hablando a los gentiles. ¿De quién estamos siendo partícipe? Cuando dice, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Quién es el olivo? Cristo es el olivo. Cristo es el olivo. Ahora dice de aceite, que tipifica el Espíritu Santo, por quien andamos para honrar a Dios y a quien ministramos para honrar a los hombres también. El aceite representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también. Que es por quien nosotros andamos para honrar a Dios y para honrar a los hombres. Porque si tenemos el Espíritu Santo, cuando ministramos a los hombres, honramos a Dios hacia los hombres. Por eso es que dice para Dios y para los hombres. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 3. Cinco y 6. Vamos a empezar en el 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, o sea, no de la ley, sino del Espíritu, porque la ley mata, porque dice la letra, pero es la ley, más el Espíritu vivifica. Así que cuando nosotros
como el aceite es tipificación del Espíritu Santo, porque andamos para honrar a Dios y a los hombres, aquí Pablo está diciendo, yo honro a mi Dios y a los hombres a través del poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, seguimos. El aceite también, aparte que tipifica el Espíritu Santo, también representa el aceite. Es la base, ¿se acuerdan de este ungüento? Vayamos a Éxodo capítulo 30. Voy rápido. ¿Estamos hablando de qué ahora? Del aceite. ¿Y qué es el aceite? ¿Ah? Sí, pero ¿de qué estamos hablando en general? De las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Ya vieron cómo aprendieron que hay más riquezas inescrutables aparte del espíritu, del agua? Está la cebada, está el trigo, está la granada, está el olivo, está el higo. Ok, vayamos allá. Vamos a leer lo del aceite de la unción. ...22 al 25 dice, habló más Jehová a Moisés. Éxodo 30, del 22 al 25. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas. Todo esto es Cristo. Mirra excelente, 500 ciclos. Y de carnera aromática la mitad. Esto es 250. Y de cálamo aromático, 250. Y de casia 500, según el ciclo del santuario, y del aceite de oliva, un hin. Hermano, cuando yo estudié esto me quedé. Fíjate que dice, de la mirra excelente, 500 ciclos. Y de la canela aromática, la mitad, 250. Y de cálamo aromático, 250. Aquí está 250. Ahora voy a hablar. ¿Por qué son 500, 250, 250 y 500? Para hacer este aceite de la santa unción. Porque 500 Dios, 250 y 250 Jesús hombre y Jesús Dios. Y 500 ciclos la acacia, que es el espíritu. Por eso es 500, 250, 250 y 500. Este es el aceite que se prepara, ¿no? Sí, el aceite. Para ungir los reyes y los... Sí, claro, que no es más que Cristo. Que no es más que la representación de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eso es lo que es la santa unción. De mirra 500, que es la excelencia, porque dice, mirra excelente, 500. Canela aromática, mitad, 250. Cálamo aromático, 250. Y casia, 500. El aceite de la santa unción no es más que la representación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Perdón? Sí. Dios, Hijo, Cristo, Dios. Partido a la mitad. Sí, así es. 500 de mirra excelente. Canela aromática, mitad de 500, que son 250. El cálamo aromático, 250. Y la acacia, 500. ¿Ok? Ahora vamos a ver cada uno de estos. Y todo esto es Cristo. Ok, entonces vamos a seguir aquí. Tomarás especie, le habló Jehová a Moisés diciendo, tomarás especie fina de mirra excelente 500 ciclos
y de canela aromática la mitad, esto es 250. De cálamo aromático 250. De casia 500, según el ciclo del santuario y del aceite de oliva. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Un hin es una medida, pero no sé exactamente cuánto es. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Y con él ungirás el tabernáculo, la reunión, el arca del testimonio, el holocausto, consagrarás todas las cosas santísimas, ungirás, estoy leyendo rápido, ungirás a Aarón y a sus hijos y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones, representando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora vamos a ver la mirra. Son 4 especies. La mirra, la excelente mirra, representa la muerte del Señor, y esto lo sacaban de un árbol aromático en la preparación, para la preparación de los cuerpos para la sepultura. Por eso cuando los sabios le traen los regalos a Jesús, no el día que nació, los regalos no fue el mismo día que nació, eso es un cuento. Fue 2 años después, llegaron los sabios. Y no eran 3, era una caravana grande, lo que trajeron 3 regalos. Ni eran reyes, eran sabios del oriente. Le trajeron mirra, que significa su muerte. Le estaban diciendo, esta es tu muerte, es una mirra excelente. Se sacaba de un árbol aromático y se usaba para la preparación de los cuerpos para la sepultura. La canela, que es un ingrediente de la santa unción, se considera una especie aromática importante. En Cantar de Cantares 4:14, vamos a ver lo que dice Cantar de Cantares 4:14. Cantar de Cantares está antes de Isaías. 4:14 dice, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso. Aquí está hablando de la canela, ¿ok? Entonces dice, especie aromática importante. Por esta razón la canela tipifica la dulzura y la eficacia de la muerte de Cristo. Ahora, el cálamo. La canela se considera una especie aromática importante. Se usaba para dar olor, como dice Cantar de Cantares 4:14. Por esta razón la canela tipifica la dulzura y la eficacia de la muerte de Cristo. Ahora veamos el tercer ingrediente, el cálamo. El cálamo era un junco que crecía erecto en lugares pantanosos. De acuerdo con estas características y la secuencia de las especies en Éxodo 30, el cálamo representa la resurrección de Cristo. Es un junco que crecía erecto en los lugares pantanosos. Y ellos cogieron de ese junco, hicieron y pusieron la especie también en el aceite de la santa unción, que representa la resurrección de Cristo. La acacia se usaba como repelente contra todos los insectos y serpientes. La acacia, que era el cuarto ingrediente, tipificando el gran poder y la eficacia de la resurrección de Cristo. Así que la acacia se usaba como repelente contra todos los insectos y serpientes, tipificando el gran poder y la eficacia de la resurrección de Cristo. Este aceite de la santa unción se usaba para ungir el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios y el altar del incienso, esto es el tabernáculo. También
se consagran y así las consagrará, perdón, y el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así lo consagrarás y serás con cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Esta aceite de la Santa Unción santificaba todo. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y lo consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la Santa Unción por vuestras generaciones. Por eso es que yo no creo en ninguna unción de ningún aceite en el Nuevo Testamento, porque ya nosotros tenemos el mejor aceite que es Cristo y su Espíritu en nosotros. Hay personas que lo cogen para simbolizar, pero si lo vas a coger para simbolizar, prepara entonces el aceite de la Santa Unción. No, así que hay que tener cuidado lo que nosotros hacemos y practicamos, porque va en contra de la palabra. Por eso hay que conocer un poquitico la palabra. Ahora vayamos otra vez a Deuteronomio 8. Tienes que coger el micrófono porque no se oye, pastor. Un momentico. Coja. Disculpa, es muy importante este punto porque a veces estamos haciendo cosas que van en contra de la palabra y de lo que Dios ha establecido, ¿no? En el capítulo 30, de hecho, el verso 32, es bien aclara bien cuando dice, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otra semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Es, Dios mío, bendito sea el Señor, como la ignorancia a veces de no conocer las Escrituras nos hace hacer cosas que Dios estableció que no sean así. Y muchas personas a veces hablan de cuando Santiago manda ungir con aceite, pero en aquel entonces era el aceite medicinal porque todo ungüento se preparaba con aceite, que no tiene nada que ver con este aceite. Aleluya. Dice ahí, mi hermana estaba leyendo, que dice, no haréis otro semejante. O sea, no podemos imitar lo que Dios mandó hacer, porque entonces estamos en contra de la voluntad de Dios. Estamos en contra de sus 30-31. Ahora vamos a hablar de Deuteronomio 7 para terminar con el aceite y la miel. ¿Ok? Vamos a terminarlo allí y la semana que viene vamos a seguir con las otras inescrutables riquezas de Cristo, que son las piedras, el hierro, el bronce, todo eso vamos a hablar. Ok. La leche y la miel. Proclama aquí mismo en el 7:8. Estamos en trigo, cebada, vides, higuera, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Ahora dice, la leche y miel proclama la bondad y la dulzura de Cristo, dándole a los israelitas una buena tierra. Y vamos a dejarlo ahí porque entonces ya la semana que viene vamos a continuar con lo que quiere decir el pan, las piedras, el hierro y el cobre y todo lo demás que habla en este Deuteronomio capítulo 9, que no es más que la tierra buena que habría de poseer Israel, que ya nosotros es nuestra tierra espiritual, aquella que hemos recibido por el sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros estamos plantados en una buena tierra y estamos esperando llegar a nuestro lugar supremo
a nuestro Canaán celestial, que un día llegaremos y estaremos en la presencia de Dios. Espero que haya sido esta lección de provecho. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima clase.